Después de desaparecer sin dejar rastro, cuando yo tenía 14 años, mi madre apareció el día de mi boda como si nada hubiera pasado. Ahora quiere que la acepte de vuelta en mi vida. Cuando tenía 14 años, mi madre desapareció. Así, sin más. Un martes cualquiera. Nada lo anunciaba. La noche anterior habíamos cenado juntos, espaguetis con albóndigas, lo recuerdo bien porque ella los hacía de una forma especial, con pan rallado y un toque de mostaza en la carne. Ella reía con mi hermana pequeña, ayudó a mi hermano con una tarea de matemáticas que claramente le costaba y hasta me preguntó sobre un examen que tenía pendiente en la escuela. Nada extraño, nada que indicara lo que vendría. Esa fue la última vez que la vi, porque al día siguiente, cuando bajé a desayunar, ella ya no estaba. Ni su auto, ni su bolso, nada. Pero sus cosas personales seguían ahí, celular, llaves de repuesto, una chaqueta colgada en la silla de la cocina, la taza de café a medio terminar como si hubiese ido a tirar la basura o al buzón y simplemente, desaparecido. Recuerdo a mi papá llamándola una y otra vez, primero con calma, luego con urgencia, luego gritando su nombre por toda la casa. Las horas siguientes fueron un caos. Llamadas a la policía, a familiares, a hospitales. No había rastro. Nadie sabía nada. Era como si hubiera dejado de existir. A los 3 días, presentaron una denuncia de persona desaparecida, pero no había ninguna señal de violencia, de secuestro o de que algo le hubiese pasado. Según la policía, era adulta, estaba en su derecho de irse si así lo deseaba. Pero eso no era lo que dolía. Lo que destrozaba era que si había decidido irse, nos había dejado atrás. A nosotros, sus hijos, su familia. Sin una nota, sin una palabra, sin una jodida pista. Pasaron semanas, luego meses. Nadie dijo que estaba muerta, pero todos empezaron a actuar como si lo estuviera. Al principio dejábamos la luz del porche encendida por las noches, por si volvía. Luego mi papá se cansó y la quitó. Mi hermana dormía con una de sus bufandas. Mi hermano lloraba escondido detrás del sofá creyendo que no lo veíamos. Y yo me volví otra persona. Más callado, más serio. Me convertí en alguien que ya no esperaba nada de nadie. Porque cuando la persona que se supone que te ama incondicionalmente te abandona sin una explicación, sin mirar atrás, algo dentro de ti se rompe para siempre. Mi padre hizo lo que pudo. Nunca habló mal de ella, pero tampoco hablaba de ella. Era como si hubiese decidido borrar su existencia para seguir adelante. Se ocupó de todo, comida, tareas, escuela, turnos médicos, pero era una versión reducida de lo que había sido. Lo vi envejecer años en cuestión de semanas. Pasó de ser un hombre alegre, lleno de bromas tontas y cuentos repetidos, a alguien que solo vivía en modo automático. Mis hermanos y yo crecimos sabiendo que mamá era el gran vacío del que no se hablaba. Era una presencia ausente. Su foto de boda desapareció de la sala. Sus libros de cocina ya no estaban. Todo lo que pudiera recordárnosla se fue guardando en cajas en el sótano o tirando poco a poco. Cuando terminé el colegio, trabajé desde temprano para ayudar en casa. Me tocó ser medio hermano, medio padre. Renuncié a la universidad porque no podía dejar solos a los otros dos. Cualquier plan que tenía para mi vida se volvió secundario. Y no me arrepiento. Mi hermana terminó la secundaria gracias a eso y ahora estudia biología. Mi hermano, que apenas recordaba a mamá, salió adelante también, aunque siempre tuvo una rabia silenciosa hacia ella, como si supiera que algo le habían robado. Y le habían robado mucho. Nos robaron una infancia con madre, nos robaron el derecho a saber por qué. A los 23 conocí a alguien, una mujer increíble, paciente, divertida. Alguien que no se asustó de mi historia familiar ni de mis heridas. Cuando me propuso casarnos, sentí algo que no sentía desde niño, esperanza. Pensé que quizá, después de todo, la vida sí podía ofrecer algo bueno. Empezamos a planear la boda con ayuda de mis hermanos y mi padre, que por primera vez en años volvió a reírse de verdad. Era bonito verlo así. Sentir que todos habíamos logrado llegar al otro lado de la tormenta. Que éramos una familia de nuevo, aunque más pequeña. La boda fue en un pequeño lugar al aire libre en las afueras de Dayton, Ohio. Lo organizamos todo con meses de anticipación. No invité a mucha gente. La mayoría eran amigos cercanos, algunos familiares del lado de mi papá, y los nuevos amigos que había hecho en el trabajo. Todo marchaba perfecto ese día. El clima estaba hermoso, los nervios eran dulces, los invitados sonreían. Y entonces, la vi. Parada justo en el extremo del pasillo, entre los últimos bancos, como si hubiera sido invitada. Vestido rojo, cartera negra, el mismo corte de cabello que llevaba años atrás. Una sonrisa tranquila. Como si nada hubiera pasado. Como si no se hubiera ido. Como si no nos hubiera partido por dentro. Como si fuera simplemente una madre más llegando al evento de su hijo. En ese momento, sentí como todo el aire se me iba del cuerpo. No escuchaba la música, no veía a los demás. Solo la veía a ella. A la mujer que me había dado la vida. A la misma mujer que luego me dejó sin una explicación. Una década después,
Aparecía con esa cara de ¿cómo estás?, esperando tal vez que la abrazara. No lo hice. No podía moverme. Mi prometida notó algo y me preguntó en voz baja si estaba bien. Apenas logré asentir. Pero por dentro, algo hervía. Era furia. Era tristeza. Era todo lo que había enterrado en silencio durante esos 10 años. Y todo volvió con solo verla. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía estar allí como si fuera bienvenida? Durante el resto de la ceremonia, sentí que estaba en piloto automático. Dije mis votos, tomé la mano de mi esposa, incluso sonreí para las fotos, pero mi cabeza no estaba allí. Todo lo que podía pensar era en esa figura parada al final de la última fila. ¿Ella? Mi madre. Después de 10 años sin una sola palabra, sin una carta, sin una llamada, se había presentado en el día más importante de mi vida, sonriendo como si todavía tuviera derecho a estar cerca. Como si la familia que abandonó aún estuviera intacta, como si la herida abierta por su partida hubiera sanado sola y sin consecuencia. No me importaba cómo se veía. No me importaba si había envejecido o no. Lo único que veía era a la mujer que se había largado y nos dejó atrás sin mirar para atrás. Mi padre también la vio. Y puedo decir con absoluta certeza que fue como si le hubieran tirado un balde de agua helada encima. Se quedó helado. Literalmente. Tenía la mirada fija en ella, los labios apretados, y los ojos llenos de algo que no le había visto desde que ella se fue, una especie de mezcla entre asombro y rabia. Pero no hizo nada. No dijo una palabra, ni un gesto. Solo la vio. Y después bajó la mirada como si no valiera la pena confrontarla. Creo que lo entendí. Después de todo, él fue el que más tuvo que mantenerse en pie. No solo por nosotros, sino por él mismo. Si se quebraba, todos nos caíamos con él. Nadie la había invitado. Nadie le avisó de la boda. Y aún así estaba ahí. ¿Cómo se había enterado? ¿Quién le dijo? Me quedé pensando en eso durante la recepción. No podía evitar escanear la multitud una y otra vez, esperando verla otra vez entre los invitados. No se mezcló con nadie. No abrazó a nadie. No fue parte de las fotos ni del brindis. Pero sí se quedó, a una distancia prudente, observando como si tuviera el derecho de presenciar algo que ya no le pertenecía. Como si no hubiera pasado una década. Fue mi hermana la que me avisó. Se me acercó mientras estábamos sirviéndonos pastel. Tenía los ojos brillosos, la cara tensa. Ella quiere hablar contigo, me dijo. ¿Ella quién?, pregunté, aunque ya sabía. Mamá. Solo esa palabra, que hacía años no escuchaba en voz alta, me golpeó como un ladrillo. Me quedé helado. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Que no lo sabía, que era tu día, que no era el momento. Pero ella no esperó mi respuesta. Me encontró antes de que yo pudiera decidir qué hacer. Estaba en la salida lateral del salón de eventos, como si supiera que por ahí pasaría para tomar aire. Me esperaba con una postura que no sabía si era nerviosismo o descaro. Vestido rojo, un peinado elaborado, maquillaje como si intentara verse joven de nuevo. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Hola, mi amor, dijo, como si acabara de regresar de un viaje de fin de semana. No le respondí. Me quedé mirándola. Lo primero que pensé fue, no parece una persona que se haya arrepentido de desaparecer. No parecía devastada. Ni siquiera parecía incómoda. Parecía como alguien que viene a recuperar un lugar que cree que todavía es suyo. ¿Qué haces aquí?, le solté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que sentía por dentro. Vine a verte. A ver cómo te convertiste en este hombre. Me enteré de tu boda, y no podía no venir. Hablaba como si fuera lógico, como si tuviera sentido para ella irrumpir en mi vida después de una década, justo hoy, en mi boda, sin previo aviso, como si eso no fuera una completa falta de respeto. Me reí. Fue un sonido seco, sin humor. 10 años sin saber de ti y decidiste aparecer así nomás. ¿Crees que esto es normal? Ella bajó la mirada. No, no es normal. Nada de lo que hice fue normal. Sé que te fallé. Sé que me odias. Y lo entiendo. Pero estoy aquí porque ya no podía seguir lejos. Sé que te debo muchas explicaciones. No me debes explicaciones, le dije, aunque sabía que era mentira. Me debía todas las explicaciones. A mí, a mi padre, a mis hermanos. Me debes respeto. Me debías estar ahí cuando mamá no era solo una palabra vacía. Me debías estar cuando mi hermana menstruó por primera vez y papá no sabía qué hacer. Me debías estar cuando mi hermano se quebró el brazo en 5º grado. Me debías estar cuando yo me gradué y cuando papá tuvo que ir solo. Me debías estar cuando lloramos por vos pensando que tal vez estabas muerta, pero en realidad solo nos habías dejado. Ella rompió en llanto. Y por un segundo, juro que me dolió. Pero era una punzada rara. No de compasión. Era más como un eco del niño que fui. Ese niño que dormía abrazando una bufanda suya que todavía olía a su perfume, esperando que un día regresara y dijera que todo había sido un error. Pero ese niño ya no existía. Lo había matado el tiempo. Lo había matado el abandono. No tenés idea de cómo me arrepiento, dijo entre lágrimas. Estaba perdida. Me sentía atrapada. Me asfixiaba la rutina,
el peso de todo. Me fui con alguien más. Un error, lo sé. Un tipo que después me dejó sin nada. No quería volver con la cabeza baja. No sabía cómo. ¿Y ahora sí sabes? Pregunté. Ahora que tengo una esposa, ahora que tu ausencia ya no duele porque nos acostumbramos a vivir sin vos. Me miró como si no supiera qué decir. No quiero arruinarte nada, dijo. Solo quiero volver a ser parte de tu vida. Aunque sea poco a poco. No vas a ser parte de nada, le dije. Vos elegiste. Y yo también elijo ahora. Ella me miró como si no entendiera. Como si no aceptara que, después de 10 años, no era bienvenida. Después de esa conversación en el costado del salón, no volví a verla durante el resto de la recepción. No sé si se fue por vergüenza, por decisión propia o porque finalmente entendió que no tenía cabida. Pero no hizo falta que me diera explicaciones. La conversación había sido suficiente para dejar claro lo que yo sentía. No quería nada de ella. No necesitaba una figura materna improvisada que volvía cuando le parecía conveniente. No después de todo lo que habíamos pasado. Volví a la recepción y me forcé a entrar de nuevo en ese estado de celebración. Bailé con mi esposa. Agradecí a los invitados. Abracé a mis hermanos. Pero había un nudo en el pecho que no me soltó ni un segundo. Esa presencia fantasma que por fin había tomado forma, esa figura que nos había dejado y que de pronto decidía volver justo el día en que todo parecía ir bien. Había algo cruel en eso, casi como si lo hubiera hecho a propósito, como si necesitara validar su existencia a través de nuestras vidas, sin haber hecho nada por formar parte de ella. Pasaron los días. Me fui de luna de miel con mi esposa, pero ese encuentro no me dejaba tranquilo. No lo hablé con nadie durante el viaje. Fingí que todo estaba bien, que la aparición de mi madre no me había tocado como me había tocado. Pero era mentira. Volví a tener sueños con ella. Pesadillas, más bien. En una, ella entraba a nuestra casa y se sentaba a cenar como si nunca se hubiera ido. En otra, yo la buscaba desesperadamente por las calles, solo para encontrarla riendo con un grupo de extraños. Me despertaba empapado en sudor, sintiendo un enojo que no sabía cómo descargar. Y ahí me di cuenta, me había pasado 10 años reprimiendo todo ese odio. 10 años enterrando ese vacío, tratando de ser fuerte, de no quebrarme. Pero su regreso, tan súbito, tan fuera de lugar, me desarmó. Me hizo ver que la herida seguía abierta, solo que yo había aprendido a ignorarla. Cuando volvimos, mi hermana me confesó que había intercambiado mensajes con ella, que mamá le había escrito por redes unos meses antes, pero no había dicho nada. No sabía si decírtelo. Pensé que se arrepentiría y desaparecería otra vez, me dijo. Yo no me enojé. Entendía su curiosidad. Entendía que cada uno había vivido el abandono a su manera. Mi hermana había sido más pequeña, su conexión con mamá era distinta, pero también le dolía. Lo vi en sus ojos. ¿Te dijo algo más?, le pregunté. Que quería vernos, que estaba arrepentida, que vivía en Florida ahora, que había tenido una vida difícil. Florida. Así que ni siquiera estaba lejos, solo unas horas de vuelo. Y aún así, durante todos estos años, nunca había hecho el intento de acercarse. Hasta ahora. Justo cuando yo estaba empezando una nueva vida, justo cuando habíamos aprendido a vivir sin ella. No pasó mucho antes de que me escribiera también. Primero un mensaje corto. Sé que no estás listo para hablar, pero quería que supieras que estoy aquí. Luego otro, unos días después. Te vi tan feliz en tu boda. Me rompió el corazón no haberte abrazado. Cada uno de esos mensajes me apretaba el estómago. No respondí. No podía. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía sin romper cosas. Me costaba incluso pensar con claridad. Porque una parte de mí quería gritarle todo el daño que había causado, y otra parte, una muy escondida, muy callada, quería respuesta. Le mostré los mensajes a mi esposa. Ella fue paciente. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin emitir juicios. Cuando terminé de hablar, me dijo, no tenés que hacer nada que no quieras. Pero si alguna vez decidís enfrentarla, yo voy a estar ahí. Y eso fue un alivio. Porque al menos ya no estaba solo con todo esto. Pasaron unas semanas. Mi madre volvió a insistir, esta vez con algo distinto. Me mandó un audio. Nunca pensé que escuchar su voz de nuevo sería tan raro. Había cambiado. Sonaba más vieja, más frágil, pero seguía teniendo esa tonalidad suave que recordaba de mi infancia. En el audio me dijo que quería contarme todo. Que no estaba pidiendo perdón, sino la oportunidad de explicarse. Que no esperaba que la aceptáramos de nuevo, pero que necesitaba hablar conmigo, al menos una vez. Lo pensé mucho. Muchísimo. Lo hablé con mi hermana, con mi hermano, con mi padre. Él, para mi sorpresa, fue el que más me impulsó a verla. A veces, escuchar la verdad, por más fea que sea, ayuda a cerrar la herida, me dijo. Yo ya no siento odio. Siento lástima. Solo no quiero que vos cargues con eso el resto de tu vida. Me dejó helado. Porque yo seguía con el odio a flor de piel. ¿Cómo era posible que él, el más traicionado de todos, pudiera hablar con esa calma? Finalmente, le respondí. Le dije que aceptaba verla.
pero que iba a ser una sola vez, que no le debía nada, que iba a escucharla, y después ella tendría que desaparecer otra vez, para siempre. Gracias, me escribió. Gracias por darme esta chance. Y así, se fijó el encuentro. Iba a volver a verla. A solas. 10 años después, ahora por decisión propia, iba a mirar a los ojos a la persona que más me había lastimado en la vida. El lugar del encuentro lo elegí yo. Un café sencillo, sin pretensiones, a unos 10 minutos de mi casa. Lo conocía bien, iba a veces a trabajar desde ahí o a leer en las tardes. Era un espacio seguro, neutral, lo suficientemente público como para que nadie perdiera el control, pero también con rincones lo bastante aislados para una conversación difícil. Quería que, si todo salía mal, pudiera levantarme y salir sin mirar atrás. No le dije a nadie la hora exacta del encuentro, solo que iba a hacerlo. Mi esposa insistió en acompañarme, pero le pedí que no. Esta era una conversación que tenía que tener solo, cara a cara. Llegué 15 minutos antes. Lo hice a propósito. Quería estar ahí primero, controlar el espacio, mirar desde la ventana, ubicarme bien. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café negro, y revisé el celular sin prestar atención. Cada minuto que pasaba sentía que el aire se volvía más espeso. Estaba nervioso, sí, pero también enojado. Más que nada, enojado. Porque no era justo. No era justo que yo, que había sido el niño abandonado, el hermano mayor forzado a ser padre, el hijo que vio a su papá desmoronarse en silencio, ahora tuviera que darle el beneficio de la duda a la persona que causó todo eso. Cuando entró, la reconocí al instante. Había algo en su manera de caminar, en su postura, que no cambiaba. Aunque los años le habían caído encima, aunque el cabello ya no era rubio sino grisáceo, aunque las arrugas alrededor de los ojos y la boca le daban otro aire, seguía siendo ella. Llevaba un abrigo de lana claro, una bufanda azul, como la que usaba cuando yo era chico, y una expresión que no supe si era alivio o miedo. Me vio, me sonrió con timidez y caminó hacia la mesa. No nos abrazamos, ni siquiera nos dimos la mano. Gracias por venir, dijo, sentándose enfrente. No lo hice por vos, le respondí, sin levantar la vista. Lo hice por mí. Asintió, bajó la mirada, y se quedó en silencio unos segundos. Te ves bien, dijo después. No vine a hablar de mi apariencia. Lo sé. Tenés razón. ¿Perdón? Ese fue el tono durante varios minutos. Torpe. Frío. Yo no tenía intención de hacerle las cosas fáciles, y ella parecía saberlo. Entonces, finalmente, habló. Y cuando empezó, fue como si hubiera estado ensayando ese discurso durante años. Me contó que antes de irse ya venía sintiéndose atrapada, que la rutina la aplastaba, que la maternidad, el matrimonio, la casa, todo junto, la habían consumido hasta el punto de no reconocerse. Dijo que no tenía a nadie con quien hablar, que se sentía invisible, que se pasaba noches llorando en el baño mientras nosotros dormíamos, que un día, conoció a un hombre en el trabajo, uno que la escuchaba, que la hacía sentir viva, que le prometió una vida distinta, y ella, sin pensar en nada más, lo eligió. Dijo que tuvo miedo de hablar con nosotros, de enfrentar las consecuencias, así que hizo lo más cobarde, se fue. Tuve la oportunidad de hablarles, de decir la verdad, de pedir ayuda, y no lo hice. Me dejé llevar por la idea de escapar. Pensé que así iba a ser más feliz, que ustedes iban a estar mejor sin mí. No pensaste en nada, le dije, con los dientes apretados. No pensaste en nosotros. No te importamos. Si me importaban, siempre me importaron, pero fui egoísta. Lo sé. ¿Y ahora qué querés? ¿Qué se supone que haga con todo esto? No quiero nada, solo que me escuches. Y si eso es todo lo que me das, lo acepto. Me contó que ese hombre con el que se fue la dejó al poco tiempo, que se sintió humillada, sola, quebrada, que tuvo que empezar de cero en un lugar nuevo, sin recursos, sin nadie, que trabajó limpiando casas, cuidando ancianos, cualquier cosa para sobrevivir, que cada cumpleaños, cada Navidad, pensaba en nosotros, pero que se sentía demasiado avergonzada para volver. Hasta que un día encontró el perfil de mi hermana en redes sociales, y ahí vio mi compromiso, las fotos, el anuncio de la boda, y sintió que no podía seguir escondiéndose. Sé que no tengo ningún derecho a aparecer ahora, que tal vez te arruiné un momento que era tuyo, pero no sabía cómo más hacerlo. Pensé que si te veía, aunque fuera de lejos, podía entender un poco en qué te habías convertido. Y me diste esperanza. Me hiciste pensar que no todo estaba perdido. Me quedé callado. No sabía qué responder. Parte de mí quería gritarle. Otra parte solo quería irme. Pero había una tercera parte, más silenciosa, más escondida, que sentía que esa conversación, por más dolorosa que fuera, me estaba devolviendo el control de algo. Por primera vez en años, era yo quien decidía el lugar que ella iba a tener. Y por más que sus palabras dolieran, necesitaba escucharlas, porque solo entendiendo el tamaño de su error podía darme cuenta de que no tenía que cargar más con esa culpa. ¿Querés saber lo que más me dolió de todo esto?, le dije finalmente.
Ella asintió. Que pensé que era mi culpa. Que durante años creí que algo habíamos hecho nosotros para que te fueras, que no éramos suficientes, que no te hacíamos feliz. Ahí se quebró. No le importó que estuviéramos en público. Lloró con todo el cuerpo. Se tapó la cara. Murmuraba cosas como no, nunca fue eso, perdón una y otra vez. Y por extraño que parezca, eso fue lo que me hizo sentir paz. No sus explicaciones, ni sus lamentos. Fue ese momento en que se quebró y se dio cuenta del daño real que había hecho. No solo a mí, sino a todos. Me quedé 10 minutos más. Terminamos el café en silencio. Le dije que no sabía si iba a volver a verla. Que necesitaba tiempo. Y que no quería que contactara a mis hermanos todavía. Que me iba a encargar de hablar con ellos si lo consideraba necesario. Ella no insistió. Solo dijo, gracias por darme esta hora. Gracias por no levantarte e ir. Nos levantamos. Y antes de que saliera por la puerta, se giró y dijo, estés donde estés en tu vida, siempre voy a estar orgullosa de vos. Después de ese encuentro con mi madre, estuve días enteros sin saber cómo sentirme. Era como si mi mente estuviera suspendida en el aire, flotando entre la furia, la confusión y una especie de calma que no sabía si era real o simplemente agotamiento. Porque enfrentarla no fue catártico como pensé que sería. No hubo un gran grito que me liberara, ni una pelea dramática. Solo palabras. Muchas palabras. Algunas sinceras, otras posiblemente manipuladas por la culpa o el tiempo. Lo que sí me quedó claro era que ella no era la misma mujer que yo recordaba, pero tampoco era alguien completamente ajeno. Y eso era, en sí mismo, inquietante. Volví a casa esa noche sin decir mucho. Mi esposa me abrazó fuerte, como si supiera que lo necesitaba más que nada. No le conté los detalles hasta el día siguiente, no porque no confiara en ella, sino porque todavía los estaba procesando yo mismo. Mientras hablaba, vi cómo sus gestos pasaban del enojo a la tristeza, de la sorpresa al alivio. Me escuchó con esa paciencia que siempre tiene, pero cuando terminé, me hizo una sola pregunta. ¿Vas a volver a verla? Y no supe qué decir. Esa fue la gran incógnita que me acompañó durante semanas. Porque por un lado, no sentía que pudiera confiar en ella. Sabía que si bajaba la guardia demasiado rápido, iba a salir herido otra vez. Pero por otro lado, había algo dentro de mí que quería ver hasta dónde llegaba su intento de reparación. No por ella, por mí. Para entender si ese hueco en el pecho que cargaba desde la adolescencia podía, si no cerrarse del todo, al menos dejar de doler. Lo hablé con mi hermana. Ella estaba furiosa. No por haberla visto, eso lo entendía, sino porque no la había avisado. ¿Y si intentaba manipularte? ¿Y si quiere meterse en nuestras vidas solo para volver a desaparecer? Tenía razón en estar molesta. Porque su experiencia también había sido traumática, y cada uno lidió con la ausencia a su manera. Ella se convirtió en alguien controladora, obsesionada con la estabilidad, con saber dónde estaba cada persona que amaba. Y con la vuelta de mamá, ese mundo se le tambaleaba. Mi hermano, en cambio, fue otra historia. Cuando se lo conté, me miró sin expresión. Después de unos segundos, simplemente dijo, no la recuerdo. Me quedé en silencio, esperando que agregara algo. No tengo nada que decirle. Para mí no significa nada. Y no quiero que venga a hacer como que sí. Eso me rompió un poco. Porque era cierto. Él tenía solo 6 años cuando ella se fue. Sus recuerdos eran vagos, casi inexistentes. Pero su resentimiento era real. Más silencioso, más pasivo, pero igual de profundo. Me dejó claro que no quería saber nada. Ni verla, ni leer sus mensajes, ni saber de ella. Y yo respeté eso. Mientras tanto, mamá me mandaba 1 o 2 mensajes por semana. Nada invasivo. A veces un simple espero que estés bien. A veces una foto vieja que encontró de cuando éramos chicos. Me contaba cosas sin esperar respuesta. Que había conseguido un trabajo fijo en una oficina administrativa, que vivía sola, que había empezado terapia. Nunca presionaba. Y esa constancia tibia, sin exigencias, me desconcertaba. Porque no sabía si era parte de una estrategia o si era sincera. ¿Estaba realmente cambiando? ¿O solo estaba buscando una manera de limpiarse la conciencia? Un domingo, mientras tomábamos café en casa, mi papá me preguntó directamente, ¿crees que ella quiere volver a ser madre? Le dije que no sabía, que parecía solo querer redimirse. Redimirse con vos no es lo mismo que redimirse como madre. Vos no necesitas una madre ahora. Ninguno de ustedes la necesita. Pero cuidado con confundir compasión con reconciliación. Esa frase se me quedó clavada. Porque sí, empezaba a sentir algo que se parecía a la compasión. No por lo que ella vivió desde que se fue, porque sus decisiones la llevaron a eso, sino por lo que había perdido. Perdió 10 años de nuestras vidas. No estuvo en nuestros cumpleaños, nuestras graduaciones, nuestros momentos buenos ni en los malos. No conoció a nuestras parejas, no compartió nuestros miedos, nuestras pequeñas victorias. Y ahora, aunque dijera que estaba orgullosa, era fácil decirlo desde afuera, desde la distancia. Días después, me animé a responderle uno de sus mensajes.
Le dije que si quería tener una relación, por mínima que fuera, tenía que entender que no iba a ser algo automático, que no iba a pretender que todo estaba bien, que no pensaba defenderla ante mis hermanos, que no le iba a dar el título de mamá otra vez como si no se hubiera ido. Ella respondió algo que no esperaba. No quiero que me llames mamá. Sé que no lo soy más, pero si alguna vez necesitas a alguien que te escuche, acá estoy. Aunque sea como una extraña que cometió errores horribles y está tratando de no morirse con ellos adentro, eso me desarmó un poco. Porque era la primera vez que alguien se refería a nuestra historia sin disfrazarla de esperanza. Sin querer forzar algo que ya no podía ser. Una extraña. Así se veía ella. Y por más duro que fuera leerlo, sentí que, por primera vez, estaba entendiendo realmente las consecuencias de sus actos. Pero entender no es perdonar. Y mucho menos olvidar. Así que decidí escribirle una carta. No un mensaje de texto. Una carta a mano, donde le conté cómo fueron esos 10 años sin ella. Le hablé de las veces que lloré en silencio, de cómo vi a mi padre destruirse y recomponerse solo, de cómo mis hermanos la nombraban como si fuera una figura mitológica. Le conté todo lo que nunca dije, cada etapa que nos perdimos, cada dolor, cada logro que no compartimos. Y al final de la carta, le puse algo claro. No sé si te voy a perdonar. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero ya no me voy a quedar con la duda. Ya no sos un misterio en mi vida. Sos una historia con final abierto. Y eso, por ahora, me basta. Nunca supe si leyó la carta llorando, en silencio, con rabia, o si la leyó y luego simplemente la dejó en algún cajón. Lo único que sé es que, unos días después, recibí un sobre. No un mensaje de texto, ni un audio. Un sobre, manuscrito, con mi nombre y dirección. El papel era de esos baratos, amarillentos por la humedad del lugar donde seguramente vivía. La letra, algo temblorosa, pero reconocible. Era la misma con la que me firmaba las notas para el almuerzo en la primaria. Decía, entre muchas otras cosas, que había leído cada palabra con la conciencia de quien se sienta frente a su propio juicio, que no tenía nada que agregar, porque nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que yo viví. Que esa carta era, en sus palabras, la sentencia que venía esperando desde el día que crucé esa puerta y no miré atrás. Terminaba con una sola línea que me dejó en pausa por un largo rato. Gracias por no dejarme convertirme en un fantasma. Esa frase me retumbó días enteros, porque, sin quererlo, era verdad. Ella había vuelto. No como madre, no como alguien con derecho a reinsertarse en nuestras vidas como si nada, pero había vuelto en carne y hueso, con sus errores, su culpa, sus vacíos, y aunque aún no sabía si estaba dispuesto a abrirle alguna puerta, por lo menos ya no era ese misterio angustiante que arrastré durante toda mi adolescencia, ya no era el fantasma, era alguien real, alguien que falló. Y tal vez, solo tal vez, eso era el primer paso para cerrar una etapa. Con el tiempo, fui bajando la guardia, no del todo, pero un poco. Acordamos vernos cada tanto, en lugares públicos. Conversaciones de 1 hora, nada muy personal. Ella no preguntaba por mi esposa, no hablaba de mis hermanos a menos que yo lo hiciera. Era como si entendiera que estaba caminando sobre una línea muy delgada. A veces hablábamos de libros, de política, de la vida misma. Evitábamos hablar del pasado, como si no quisiéramos manchar lo poco que había ahora. Un día, sin esperarlo, me preguntó si creía que algún día podría ver a mi hermana. Me quedé mirándola largo rato. No lo sé, le dije. Eso no depende de mí. Y sinceramente, no sé si debería pasar. No insistió. Solo asintió, como quien ya conoce el peso del rechazo. Fueron pasando los meses. Mi esposa fue viéndome cambiar. No feliz, pero más liviano. Empecé a dormir mejor. A soñar menos con desapariciones, con huidas. Un día me dijo, no sé qué va a pasar con ella, pero estoy orgullosa de cómo estás manejando esto. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no estaba reaccionando desde el trauma, sino desde la decisión. Pero no todo fue lineal. Un día, mientras almorzaba con mi papá, surgió el tema sin querer. Le conté que la había visto un par de veces, que nos escribíamos, que todo estaba lejos de ser una reconciliación, pero que al menos había espacio para la conversación. No sé si eso es bueno o malo, dijo él, con la voz cansada. ¿Por qué? Porque vos sos fuerte. Pero ella, no sé cuánto tiempo va a durar con esta versión de sí misma. Y no quiero que te rompa de nuevo. Supe que estaba hablando desde la experiencia, desde el lugar de quien la había amado de verdad, y había sido traicionado en lo más profundo. ¿Te molesta que la vea?, le pregunté. No. Me preocupa. Pero no me molesta. Ya no tengo nada que ver con ella. Solo que, cuando uno vuelve a abrir una herida, corre el riesgo de sangrar de nuevo. Su frase me acompañó por días. Porque tenía razón. Empezar a verla, aunque fuera de forma limitada, aunque sin compromisos emocionales, era volver a tocar una cicatriz. Era medirla con los dedos para ver si todavía dolía. Y sí, dolía.
Pero también era la única forma de entender si esa herida tenía cura o si simplemente iba a acompañarme el resto de la vida. Mi hermana, por su parte, no quería saber nada. Ya no se enojaba conmigo, pero mantenía una distancia clara. Me dijo una vez, yo la lloré. La enterré. Para mí está muerta. No quiero revivir nada. Y lo respeté. Porque ella tenía derecho a vivir su duelo como quisiera. Mi hermano, seguía igual. Frío, indiferente. No me preguntaba, no opinaba. Solo cambiaba de tema si algo lo rozaba. Había decidido cerrar esa puerta de manera definitiva, y en su caso, no podía culparlo. Él había crecido sin madre. Punto. No le debía nada. Ni siquiera el esfuerzo de escucharla. Mientras tanto, mamá empezó a mandar cartas a mano. A mí. A veces con recuerdos, a veces con reflexiones. Me hablaba de los libros que le gustaban, de lo que sentía cuando pasaba por un parque lleno de niños. Una vez me escribió sobre una pesadilla recurrente donde intentaba volver a casa y nadie la reconocía. Nunca respondía a esas cartas, pero las leía todas. Era como si ella necesitara hablar aunque nadie le respondiera. Tal vez era su forma de expiar la culpa. O de permanecer viva en la periferia de nuestras vidas. Y aunque no estaba listo para llamarla madre, ni para invitarla a una comida familiar, una parte de mí empezó a entender algo que no había querido ver antes. Ella ya no buscaba perdón. Solo buscaba un lugar donde no ser olvidada del todo. Pero perdonar no es como prender un interruptor. Es un proceso. Uno que se arrastra lento, torpe, lleno de retrocesos. Un día crees que avanzaste, y al siguiente te das cuenta de que todavía duele como antes. Y eso me llevó a una pregunta que no pude evitar. ¿Qué pasa cuando alguien quiere redimirse, pero el lugar donde quiere volver ya no existe? Con el paso de los meses, esa rutina silenciosa que habíamos establecido empezó a sentirse menos artificial. Seguíamos viéndonos de vez en cuando, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Ella no se metía en mi vida, no preguntaba más de lo que yo estaba dispuesto a contar. Había aceptado, al menos eso parecía, que cualquier vínculo futuro tendría que construirse desde el suelo, piedra por piedra, sin garantías de nada. Yo, por mi parte, había comenzado a vivir con una dualidad extraña. Durante el día, mi vida seguía su rumbo, con el trabajo, el matrimonio, las rutinas, las risas con amigos, pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, pensaba en ella. No como madre, no con nostalgia, más bien con esa curiosidad tensa de quien intenta descifrar una figura que ya no encaja del todo en su historia, pero tampoco se puede borrar. Un día, mi hermana me escribió. Había recibido una carta. No la había abierto. Me mandó una foto del sobre, donde claramente se leía la letra de nuestra madre. ¿Qué hago con esto?, me preguntó. Tardé varios minutos en responder. No tenía una buena respuesta. Lo que vos quieras. Podés romperla, podés leerla. Nadie puede decirte cómo manejar esto. Me respondió solo con un ok. Pero algo había cambiado. No fue una reacción impulsiva. No fue rechazo inmediato. Fue duda. Y eso, viniendo de ella, era mucho. Días después me llamó. No para hablar de eso. Solo para charlar. De cualquier cosa. Pero yo supe. Supe que la había leído. No me lo dijo, pero en su voz había una capa distinta. Menos rígida. Más frágil. A veces me pregunto si estaría viva si no se hubiera ido, me dijo de la nada. Si hubiera aguantado quedarse con nosotros. O si se habría desmoronado ahí adentro. Tal vez, respondí. Pero igual eligió irse. No la empujaron. Nadie la echó. Lo sé. Pero duele igual. Mi hermano, en cambio, seguía igual. No quería cartas. No quería actualizaciones. No quería saber si ella estaba bien, mal o viva. No me interesa que esté tratando de hacer las paces. No me importa. No es parte de mi vida. Y en su caso, no había por dónde discutir. Para él, la historia estaba cerrada. Y yo aprendí a no empujarlo. Habíamos sido obligados a madurar a ritmos distintos, y él lo había hecho de la forma más dura, sin recuerdos que valieran la pena, sin vínculos a los que volver. Fue entonces cuando mi madre me pidió algo inesperado. Una noche, después de semanas sin vernos, me escribió un mensaje corto. ¿Podrías venir a mi casa? Solo una vez. Me gustaría mostrarte algo. Tardé horas en decidir. Me imaginaba todo tipo de escenarios. Que fuera un intento de manipulación emocional. Que me mostrara fotos nuestras de cuando éramos chicos, o que me contara alguna historia para hacerse la víctima. Pero también había otra posibilidad, que fuera sincera. Que simplemente quisiera mostrarme el lugar donde vivía. Dejarme ver cómo había reconstruido algo, aunque fuera pequeño. Vivía en un pequeño apartamento en una zona modesta de Orlando. El edificio era viejo, pero limpio. Cuando abrió la puerta, estaba nerviosa, distinta. No había rastros de maquillaje ni intentos de parecer más joven. Tenía una bata vieja encima y el cabello recogido sin cuidado. Por primera vez, parecía solo, humana. No la madre ausente. No la mujer que se fue. Solo alguien que había vivido demasiado tiempo con culpa.
Me ofreció café, acepté por cortesía. Mientras lo preparaba, noté lo mínimo del lugar. Una planta medio marchita en la ventana. Unas fotos enmarcadas en blanco y negro, ninguna nuestra. Pocas cosas, todo muy sencillo. Entonces fue al cuarto del fondo y volvió con una caja. De cartón. Gastada. Me la puso en la mesa sin decir palabra. La abrí. Adentro había dibujos míos, cartas de cumpleaños, notas de la escuela, fotos nuestras de cuando éramos niños, un mechón de cabello de mi hermana cuando era bebé, una pulsera de hospital. Todo lo que creí perdido. Guardé todo, dijo, sin mirarme. Incluso cuando no quería saber de mí misma, no podía tirar esto. No supe qué decir. Me quedé en silencio, con la mirada fija en esas piezas de otro tiempo. No vine a justificarme, agregó. Solo quería que supieras que nunca dejé de cargar con esto. Y ahí fue cuando entendí algo que me costó aceptar, que tal vez no buscaba perdón, sino redención. No para volver a formar parte de nuestras vidas, sino para poder morirse en paz algún día sabiendo que, al menos, lo intentó. Antes de irme, me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo. Y yo, sin pensarlo demasiado, respondí. Gracias por no insistir. Caminé hasta el auto con esa caja bajo el brazo. No sabía qué iba a hacer con ella. Tal vez la guardaría. Tal vez se la mostraría a mis hermanos. Tal vez la olvidaría en un instante. Pero mientras manejaba de regreso, algo se aflojó dentro de mí. No era alivio. No era paz. Era una especie de reconocimiento, de que no todas las historias tienen un final cerrado. Algunas quedan abiertas, raras, inconclusas, pero eso no las hace menos reales. Y entendí que, aunque nunca volviera a verla, yo ya no era el mismo que aquel chico de 14 años que miraba la puerta esperando que ella volviera. Pasaron algunos meses desde aquella última visita al apartamento de mi madre. No volvimos a vernos en persona desde entonces. Mantenemos contacto esporádico, un mensaje corto cada tanto, una postal en fechas importantes, pero siempre con una distancia emocional clara. No es odio. No es resentimiento. Es simplemente una forma de coexistir sin pretender que somos algo que ya no somos. Es un punto medio entre la indiferencia y el cariño. Un terreno nuevo, desconocido, donde ni ella ni yo sabemos exactamente que somos el uno para el otro. Y tal vez nunca lo sepamos del todo. Después de ese día, guardé la caja en la parte alta del ropero de mi cuarto. No la abrí de nuevo. No me sentía listo para revivir todo lo que contenía. Pero tampoco quise tirarla. Hay algo en conservar esos recuerdos que, aunque duelen, también son prueba de que fuimos reales, de que existimos juntos alguna vez, aunque esa versión de nosotros ya no exista más. Con mi hermana, la relación cambió también. Ella se ablandó. No hacia nuestra madre, sino hacia mí. Empezó a entender que mi forma de lidiar con el abandono fue distinta, no mejor ni peor, solo distinta. Una tarde de domingo, mientras tomábamos mate en la galería de su casa, me dijo algo que todavía me resuena. Creo que yo necesitaba que ella estuviera muerta para poder seguir adelante. Pero ahora que sé que está viva, me siento rara. Como si me hubieran devuelto algo que no pedí. Y le respondí lo único que se me ocurrió. Podés no quererla. Eso no te hace mala persona. Solo te hace honesta. No supe si la iba a buscar alguna vez. No pregunté. No volví a tocar el tema. Aprendimos a convivir con esa nueva realidad como quien convive con una cicatriz. A veces duele, a veces ni la notas, pero sabes que está ahí y que forma parte de tu piel para siempre. Mi hermano, en cambio, siguió igual, cerrado. Distante. No quiso saber nada. No le interesó la caja. No quiso escuchar lo que había dicho mamá, ni leer ninguna carta. Un día me preguntó, ¿de verdad sentís que vale la pena todo eso? Y yo le respondí con sinceridad. No lo hago porque valga la pena. Lo hago porque, por primera vez, tengo la opción de elegir. Y no quiero que el abandono siga decidiendo por mí. Esa fue la clave para entender todo lo que me pasó. Durante años, la historia de mi madre la había escrito ella, su partida, su silencio, su regreso. Pero ahora, después de enfrentarla, después de escucharla, después de ver la vida miserable y solitaria que había terminado construyendo, entendí que ya no era su historia. Era la mía. Y yo podía elegir cómo terminaba. Si la seguía arrastrando como una maldición o si la guardaba como un capítulo triste, pero cerrado. Mi padre fue el que más me sorprendió. Un domingo a la tarde, mientras mirábamos un partido en la tele, me dijo sin mirarme. Le escribí. Tardé unos segundos en entender. A mamá. Asintió con la cabeza. No para volver a hablar. No para abrir ninguna puerta. Solo para decirle que no le guardo odio. Que cada quien lleva sus culpas como puede. Me dejó helado. Porque si alguien tenía derecho a odiarla, era él. Y aún así, decidió dejarla ir. ¿Y te respondió? Sí. Agradeció. Me dijo que ojalá algún día pueda reparar algo, aunque sea mínimo. No hablamos más del tema. Cambiamos de canal. Pero algo se acomodó ese día. Como si ese silencio que había marcado tanto nuestra familia finalmente se hubiera soltado.
A veces pienso en qué hubiera pasado si nunca hubiera respondido a su mensaje. Si hubiera ignorado su aparición en mi boda y me hubiera encerrado de nuevo en mi rabia, tal vez habría sido más fácil, menos desgastante, pero también creo que estaría más vacío. Porque enfrentarla, aunque no me devolvió una madre, me devolvió una parte de mí que tenía secuestrada por el abandono.